El 12 de noviembre de 1966, en Clendening, Virginia Occidental, 5 sepultureros fueron testigos de algo inaudito, nunca antes visto. Una figura antropomorfa, alada y de color oscuro que comenzó a sobrevolar la zona justo por encima de los árboles. Fue la primera visión de un ser que daría mucho de qué hablar en los años sucesivos. Tres días después, el 15 de noviembre, aquella figura apareció de nuevo. Roger y Linda Scarberry, junto a Steve y Mary Mallet, conducían de noche por la Ruta 62, en una zona abandonada conocida como el TNT Area, un viejo depósito de municiones de la Segunda Guerra Mundial. Lo que presenciaron les heló la sangre. Una criatura de más de 2 metros, de cuerpo grisáceo y alas que rozaban los 3 metros. Ojos rojos brillando en la oscuridad, a la altura de los faros. Cuando el coche aceleró, el ser desplegó las alas y lo siguió a toda velocidad, planeando sobre la carretera. No aleteaba, tan solo se deslizaba, como si el aire mismo lo sostuviera. Llegaron a la ciudad de Point Pleasant pálidos, temblando, alegando que ojalá no lo hubiéramos visto nunca. Esto fue lo que dijo una de las protagonistas después de ese enigmático y aterrador encuentro. Esa misma noche, la noticia llegó al Point Pleasant Register con un titular que marcaría una época. Parejas ven un pájaro del tamaño de un hombre, una criatura, algo. En los días siguientes, más vecinos afirmaron haber visto lo mismo. El 16 de noviembre, 2 bomberos voluntarios, Benjamin Enoch y Paul Yoder, hablaron de una gran ave con ojos rojos. El sheriff del condado, sin encontrar explicación mejor, comentó que podría tratarse de una garza fuera de su ruta migratoria. Pero las descripciones se repetían una y otra vez. Siempre la misma, alas enormes, cuerpo humanoide, mirada rojiza e hipnótica. Aquella figura parecía sobrecoger y espantar a todo aquel que se cruzara en su camino. El 21 de noviembre, Richard West aseguró haber visto a la criatura posada sobre un edificio en Charleston. Según su testimonio, despegó de golpe como un helicóptero. El 24, 2 adultos y 2 niños vieron a este hombre pájaro sobrevolando la carretera justo al caer el sol. El 4 de diciembre, 5 pilotos en el aeropuerto de Gallipolis, en Ohio, a solo unos kilómetros del río, observaron a un ser volando a unos 90 metros de altura. No movía las alas, avanzaba a gran velocidad, una velocidad constante, como impulsado por algo invisible. A comienzos de 1967, el fenómeno continuaba, seguía más vivo que nunca. El 11 de enero, Mabel McDaniels describió una criatura marrón de alas inmensas, con piernas de hombre colgando bajo el cuerpo, sobrevolando la Ruta 62. Y en noviembre de ese mismo año, una mujer llamada Virginia Thomas, que vivía junto al área de los viejos iglús de munición, escuchó un chirrido raro, extraño, como una correa metálica desgastada. Así lo describía. Salió del porche y vio una sombra moverse entre los almacenes. Dijo que se deslizaba sin tocar el suelo. Esa noche soñó con camiones cruzando el puente Silver Bridge. Menos de 6 semanas después, el 15 de diciembre de 1967, el puente, curiosamente, colapsó. Colapsó durante la hora punta. 46 personas murieron en el acto. Desde entonces, la figura de el Mothman, o el hombre polilla, como también se le conoce, dejó de aparecer.
Los lugareños comenzaron a preguntarse si aquella figura, si aquel ser había sido signo de advertencia o una señal de mal augurio, de tragedia, un anunciador de malas noticias. Algunos lo llamaron demonio, otros un mensajero. Con el tiempo, la historia se convirtió en un mito, en una especie de leyenda. Se escribió un libro, Las profecías del Mothman, publicado por el escritor John Keel, que vio en este fenómeno algo más que un monstruo volador. Lo relacionó, curiosamente, con avistamientos de criptocriatura, actividad ovni, también con horrores eléctricos o poltergeist. Afirmó incluso que durante mis investigaciones de campo descubrí una asombrosa superposición entre fenómenos psíquicos y ovnis. Es decir, que el fenómeno iba mucho más allá de lo físico, de que había algo más o mucho más detrás de su propia presencia. En su libro Las profecías del Mothman en 1975 reunió una investigación sobre Point Pleasant, pero también sobre cómo todo parecía conectarse. Avistamientos, colapso del puente Silver Bridge y también los presagios. Las principales teorías que John Keel barajó se basaban en rechazar la hipótesis extraterrestre tradicional, es decir, que para él no se trataba de alienígenas de otro planeta, necesariamente. También introdujo conceptos como los ultraterrestres, entidades que pueden coexistir con nosotros y que operan en otras dimensiones o en superficies invisibles. Habló de ventanas o zonas de extrañeza, lugares donde la barrera entre lo normal y lo anómalo se debilita, en cierta forma. Para él, la ciudad de Point Pleasant era una de ellas, curiosamente. Vio al Mothman no solo como una criatura, sino como parte de un fenómeno mayor que contenía mensajes y presagios. Su obsesión con la figura del Mothman fue bastante especial. Él viajó en diferentes ocasiones a Point Pleasant para entrevistar a numerosos testigos, para recabar datos y según él, más de 100 personas fueron testigos de su aparición. A raíz de ahí, su investigación mezcló testimonios de criaturas, avistamientos luminosos, también fallos eléctricos, sonidos extraños, lo que él consideraba como un cúmulo de alta extrañeza, y es que esta inmersión lo marcó de por vida. Su visión cambió, podemos decir, como ¿qué es este ser? Al cual es el significado de este extraño teatro. Como si el fenómeno del Mothman, como hemos comentado, perteneciera a una dimensión totalmente desconocida y no tanto al mundo terrenal. En 2002 se lanzó la película Mothman, la última profecía, protagonizada por Richard Gere y Laura Linney como protagonistas. Como dato curioso, esta película, que basaba su trama en los relatos de John Keel, no contó en ningún momento con su persona para evitar de esta forma los derechos de autor, aunque los reportes del Mothman nos llevan a la década de los 60, evidentemente, principalmente. Es cierto que también existen testimonios de su presencia en tiempos más recientes. En San Luis, en Potosí, México, en febrero de 2022, varios usuarios de redes sociales reportaron haber visto una figura alada sobre los cielos de la capital del estado, específicamente en la zona de Tequiscuapan, en el condado de Kane, en Illinois, en 2024, una fecha muy reciente. Un mapa de avistamientos del Mothman incluye un evento reportado en este mismo año en esa ubicación, aunque no se proporcionan detalles específicos del resumen. Point Pleasant convirtió su miedo en símbolo porque hoy, a día de hoy, una estatua metálica recuerda a la criatura en el centro del pueblo, pero los registros de prensa siguen ahí, las declaraciones de los testigos también, y aunque nadie haya encontrado pruebas tangibles, vamos a poner huellas,
plumas, ¿no?, si es que se trata de un ave, ni restos que lo pudieran relacionar. Lo cierto es que durante 13 meses decenas de personas afirmaron haber visto lo mismo, una figura alada, silenciosa, con ojos rojizos que ardían como carbones encendidos. Pero, ¿qué o quién fue aquella extraña figura que sobrevoló los cielos de Virginia Occidental? Por si acaso, y cuando llegue la noche, no dejéis de mirar a los cielos y puede que el Mothman esté acechando. ¿Y por qué digo esto? Bien, hasta aquí el programa, la parte que yo tenía preparada para esta entrega de hoy, de la Noche Infinita. Llevaba ya cierto tiempo indagando, interesado sobre la figura del Mothman, y me disponía a esta grabación en este día de hoy. Pero días atrás recibí un mensaje de un chico, un jerezano de 41 años, que quería contarme algo. Un encuentro en carretera que vivió allá por el año 2012. Bien, lo cierto es que podía haber quedado con él en otro momento cualquiera, pero no sé por qué quedé precisamente estos días atrás. Tuvimos un encuentro, mi compañero José Luis Montes y aquí un servidor, con este chico. Y él nos comenzó a relatar. Yo no sabía de qué me iba a hablar porque no me lo comentó por esos mensajes de audio que me envió vía Instagram. Y cuando llegamos al lugar, él nos comienza a relatar esa vivencia que tuvo precisamente en el mes de marzo del año 2012. Se encontraba en Arcos de la Frontera, él es de Jerez, pero se encontraba en Arcos con unos amigos, estaban realizando algunas cosillas, y sobre las 11 de la noche, a partir de esa hora, él emprende su camino de vuelta hacia Jerez de la Frontera. Él me facilitó un croquis de lo que había visto, también de la zona en cuestión, y aquí, para los que me estéis viendo en el video podcast, os muestro en pantalla. Voy a subir a las redes sociales para aquellos que me estén escuchando desde iVoox. Me ofrece este plano de la situación geográfica y lo que vio. Aquí estamos viendo ese dibujo de un ser alado con largas piernas, figura humanoide, y que coincidía a la perfección con la figura del Mothman. A mí, en los más de 10 años que llevo dedicado al mundo de la divulgación, queridos oyentes, a mí nunca me había llegado absolutamente ningún reporte de la visión, en este caso, de un ser alado, con piernas, humanoide, figura antropomorfa. Nunca he conocido casos de ovnis, de apariciones fantasmales, familiares, casualidades imposibles, hospitales, experimentación en diversos sitios, pero nunca un caso de este tipo. Y me llega precisamente 2 días antes de comenzar a grabar este programa. A mí se me quedó el cuerpo. Imaginaos, ¿no? Yo detuve esa conversación, que la vamos a escuchar a continuación. Tenemos la voz del testigo contándonos en primera persona su vivencia, la cual le marcó de por vida. Pero a mí también me ha marcado esta figura, porque indagando sobre el Mothman y que me llegue un caso justamente antes, me pudo haber llegado después, y este programa se podría haber quedado en eso, en esas crónicas que he comentado, que no dejan de ser interesantes, sobre la figura del Mothman, de John Keel, de este investigador, ¿no?, que en parte dio a conocer su figura. Pero vamos a quedarnos con la primera parte de este testimonio que nos ofrece este jerezano. Un extraño encuentro, marzo del año 2012, en las inmediaciones del pueblo de Arcos de la Frontera. Fue en el año 2012, en marzo. El día exacto no me acuerdo, lo que sí que recuerdo que era como principio de semana, que era un martes, miércoles. Yo iba a visitar a mi amigo para seguir trabajando en un proyecto musical conjunto que teníamos. Estábamos haciendo unas grabaciones, unas canciones, nos mandábamos cosas, pero después, a la hora de la verdad, yo me iba ahí, que él tenía su estudio de grabación en el lago de Arcos, como más apartado, más tranquilo, que echábamos un poco ahí como de retiro y creando. Y sí que es verdad que ese día estaba lloviendo, ese día estaba lloviendo, estábamos allí por la tarde, estuvimos toda la tarde en el estudio, y eran las 8:30, las 9, y me dice mi amigo, tío, está lloviendo, quédate a cenar, tío, y unas malas y no te quedas a dormir. Estuvimos allí, cenamos,
Y terminé de cenar sobre las 11 por ahí. Y ha hecho que había abierto la noche. Había dejado de llover. A ver, estaba todo mojado como de haber estado lloviendo bastante durante todo el día. Pero ya la noche había abierto. Digo, Quillo, voy a aprovechar que voy a tirar para Jerez, tío. Yo ya duermo allí en mi casa. Total, pues yo desde allí, desde el lago de Arco del Santisca, tú puedes coger, rodear el estadio y sales, no tienes que cruzar Arco, sales directamente ya. Pues yo cojo esa salida. Y es más, es que yo no iba ni rápido, por el tema de que estaba todo, aunque no estaba lloviendo, pero estaba todo mojado. No iba muy rápido. Y claro, iba para adelante. Y ahora me veo aquí en este lado de la carretera, digamos al lado derecho, como unos árboles, arbustos, y me veo como entre los árboles una luminiscencia, pero muy floja, pero claro, que a mí en lo que es la noche me llamó la atención. Era como algo reflectante, pero muy baja intensidad, casi inapreciable, pero a mí fue de hecho que tú dices, hostia, he mirado ahí como una pequeña luz. Y claro, cuando me voy acercando, esto fue cuestión de segundos. Sale como de los árboles, alza el vuelo es que yo no sé si era un animal, yo no sé lo que era. Una criatura con alas, algo blanco, claro. Y él ascendió y descendió y giró hacia mí. Digamos que él estaba en lo que fuera, estaba en el coche de la carretera, ascendió y giró hacia mí. Claro, llega un punto en que yo me acojono porque creo que me estampó contra él. Pero hizo un movimiento descendente y ascendente. Y a mí me pasó justo por lo alto del coche. A mí lo que me asustó es que cuando pasó por lo alto del coche, el coche se tambaleó. Un Audi A4, que no era un Fiat Punto. Un bicharraco de coche grande. Comenta que en ese momento que él circula por esa vía, ve entre los arbustos como algo reflectante, que le llamó la atención, que no alumbraba, pero que sí era como reflectante. Y acto seguido, pues se topa con lo imposible. Él nos comenta en el segundo corte de audio el movimiento que hizo la figura. Esta figura, repito, blanquecina en este caso, es la diferencia con los reportes del Mothman, ¿no? Aunque también ofrecieron testimonios de un pelaje grisáceo. No sabemos, ¿no?, si en ese momento el testigo o pudo confundir o dijo blanco, me refiero a este jerezano, ¿no? Pero las similitudes son evidentes. La figura del Mothman, la figura del hombre polilla, que aquí también en la provincia de Cádiz parece haber hecho acto de presencia. Vamos a conocer cómo continúa esta historia, la segunda parte del testimonio, ese croquis que él me entrega. Yo no salía de mi asombro. Vamos a escucharlo. Él hace el movimiento descendente cuando yo creo que se va a champar contra la luna adelante. Y en el momento que hace el movimiento descendente, ascendente, pero claro, me pasa por lo alto del coche. El coche me lo mueve como cuando hace una ráfaga de viento. A mí eso yo meto un frenazo, me paro en el arcén un segundo y digo, yo pasaré pitando. Y es más hacia adelante me encuentro una patrulla de la Guardia Civil y es que digo que ni paro. Digo que le voy a contar yo a esta gente y yo no fumo ni tabaco. De verdad, no, vamos. Y para adelante, llegué a casa, acostarme y nada. Y olvidar, y hasta hoy. Hombre, sí que es verdad que he tenido el rum mucho tiempo y hay veces que me he acordado y hay veces que sí que es verdad. Vamos, te trae un pequeño croquis que estaba diciendo él. Digamos que... Tío, que es igual, tío. Claro. Esto es lo que yo vi. Y yo he buscado el ancho del coche, que es 1,84 m. Y yo creo que eso me diría unos 2,5 m de envergadura de las alas. Sí. Yo he pensado buscarle ya la lógica. Una cigüeña, yo que soy una cigüeña no tengo... Ah, que no. Era de color blanco, reflectante, no tenía rasgos y parecía cubierto como de un pelo muy fino, yo qué sé, no era... Y era algo como más orgánico, ¿ves? Te lo pongo aquí, era orgánico, a mí no me pareció algo espiritual ni me pareció algo biológico. Vale. Y digamos que fue en este trayecto. Es más, yo tuve que continuar yendo al estudio de mi amigo, yo recorría todo Arco y tardaba 20 minutos más para salir por aquí.
Yo esta salida no la cogido más en mi vida. Ya me metía en arco y lo cruzaba. Vale. Y digamos que fue en este trayecto. Y la figura, ahora después hablamos del trayecto para yo buscarlo luego. Y la figura, que era antropomorfa, quiere decir, tenía... Yo le vi como una especie de dos piernas, pero no te puedo decir si tenía dedos o si tenía... Vale, pero la figura era... Claro, ten en cuenta que fueron segundos. Y ya por último le pedí que me describiera al ser con todos los detalles posibles. Hemos comentado, ¿no? Un ser alado. Hay un detalle muy curioso, ¿no? Que él comenta que cuando ese ser realiza ese movimiento, sale de los arbustos, se coloca, pasa por delante de la luna del vehículo, se coloca justamente encima del coche, esas alas que sobrevolaban, incluso el vehículo sobresalían a ambos lados, o sea, él podía divisar esas alas a ambos lados del vehículo. Y también que el coche se tambaleó cuando esta figura pasó sobre el coche. Son detalles muy escabrosos, muy de relatos, ¿no? De ciencia ficción, pero esto le produjo un miedo atroz que él no se atrevió a contar nunca a nadie, ni a sus amigos, ni a la Guardia Civil que se topó a escasos metros, ni a su pareja, ni a su propia pareja. Y me dijo que tenía que desahogarse. Incluso cuando terminamos la conversación me dijo: Adrián, gracias porque me he quitado un peso de encima. Oye, eso de compartir, que alguien más haya tenido tu misma experiencia, de saber que otras personas lo han vivido, pues es en cierta forma, podemos decir, reconfortante, con todas las comillas que le podamos poner. Pero quedémonos con este final, esa última descripción que nos hace de esa extraña criatura. Pero ya te digo, no tenía rasgos en la cara, o por lo menos yo no se lo llegué a ver, nada, esto. Pero claro, yo dentro de mis posibilidades de dibujante. No, Claro. Demasiado bien está. Y yo creo que eso de envergadura tendría unos 2,5 metros, porque sobresalía un poco A un lado y otro del coche. Claro, y ya te digo, el coche yo he buscado y mide 1,64 m, casi 2 metros de ancho. Que no sé si da más mal rollo que tuviera aspecto biológico como orgánico. Y ya te digo, es que yo muchas veces he intentado buscarle la lógica. Digo, es un ave grande, yo tampoco entiendo mucho. Pero claro, es que no tenía patas de ave, eran como unas piernas. ¿Sabes? Que yo no sé si terminaban en dedo, en garra, porque fue segundos. Ya te digo, es que lo que le estaba diciendo a él, yo intento buscarle la lógica, digo, hiciera ave, pero es que tenía piernas, ¿sabes? No vi dos patas, no, eran dos piernas. Entonces el tono era como blanquecino, ¿no? El tono era blanco y era como, en vez de luminiscente, yo diría más bien reflectante, como, ¿sabes? Como que reflejaba, no decir con la luz del coche, porque ya la luna estaba fuera. El cielo es que estaba despeado, es que ya no hacía viento, ya no estaba lloviendo. Y el coche metió un zumbido que, vamos, a mí me gustaría mantener el anonimato, porque sí que es verdad que yo esto no lo contaba porque, tío, tienes miedo de que no te crean, de que te tomen por loco. Es normal. Y miedo, sobre todo en el momento. Hombre, rozar el pánico, diría yo, ¿sabes? Que imagínate, lo allí solo ahí en medio, tío. ¿No había más cosas que tú? Es que también lo raro era esto, que no había tráfico, que yo. Un día entre semanas, de noche, que hasta ahora tampoco hay.